Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar sobre una noticia que tuvo impacto mundial. Finalmente podemos decir que tenemos un tratamiento que se mostró efectivo para reducir la mortalidad de pacientes con COVID-19. En los últimos 6 meses se vino estudiando muchísimo la fisiopatología de esta enfermedad y lo que se sabe hasta ahora es que los pacientes más graves, aquellos que más se mueren, lo hacen posiblemente debido a la respuesta inflamatoria, a aquella tormenta de citoquinas que produce una serie de alteraciones en el organismo que las explico extensamente en los videos de fisiopatología. Debido a esto, resultaría lógico pensar que medicaciones con efecto antiinflamatorio como la dexametasona, los corticoides, podría tener un impacto importantísimo en la evolución de esta enfermedad. Evitar muertes en estos pacientes. Recovery quiere decir evaluación randomizada de la terapia de la COVID-19. Y son justamente estos estudios, los estudios randomizados, en donde tienen un grupo que realiza el tratamiento y otro grupo con el que se lo compara, que sería el grupo control. Son estos estudios los que deben nortear y guiar nuestro manejo al paciente. Fíjense, lo que se hizo en este estudio es dividir a los pacientes en dos grandes grupos inicialmente. Y se comparó la mortalidad y la evolución de la enfermedad en aquellos pacientes que recibían únicamente medidas usuales de tratamiento, o sea, usual care, que sería lo que nosotros conocemos como soporte de las disfunciones orgánicas, oxigenoterapia, ventilación mecánica como soporte respiratorio, diálisis, los pacientes con falla renal, uso de fluidos o drogas vasoactivas, inotrópicos, vasopresores, en fin, como soporte hemodinámico. Todo eso se engloba en medidas de soporte, ¿sí? Se comparó a estos pacientes junto con los que recibían, además de las medidas de soporte, una serie de fármacos. Y de esa forma, digamos, el estudio se ramificó en varios brazos. Aquellos que recibían soporte más lopinavir-ritonavir, un fármaco utilizado en el HIV, soporte más hidroxicloroquina o soporte más acitromicina, soporte más plasma, aquellos pacientes que se curaron y que tienen anticuerpo, digamos, de ellos se utilizaba el plasma, y también un brazo, que es el que nos interesa para hoy, los pacientes recibían medidas usuales de soporte más dosis baja de dexametasona, o sea, cada uno de estos era un brazo del estudio. ¿Y qué quiere decir dosis baja de dexametasona? 6 miligramos por día, la cual puede ser vía oral o endovenosa. Esto por 10 días o hasta el alta del paciente. ¿Y qué es lo que se vio? Fíjense, 4.321 pacientes recibieron solamente medidas de soporte y 2.104 pacientes recibieron medidas de soporte más dexametasona. De los pacientes que recibieron solamente medidas de soporte, aquellos que necesitaron ventilación mecánica tuvieron una mortalidad de 41%. Los pacientes que necesitaron oxigenoterapia tuvieron una mortalidad de 25%. Y los pacientes que no requirieron ningún tipo de soporte respiratorio, la mortalidad fue del 13%. Y ahora fíjense, cuando a las medidas de soporte se le agregó corticoides, los pacientes en ventilación mecánica tuvieron una reducción de la mortalidad en 33%. Se redujo 1/3 la mortalidad. Los pacientes que necesitaron solamente oxígeno sin ventilación mecánica, la mortalidad se redujo en un 20%. Ahora, no hubo beneficio en los pacientes que no necesitaron soporte respiratorio. Aquellos que no necesitaban oxígeno, por más que utilizaron corticoides, no hubo ningún tipo de beneficio. Los datos preliminares muestran que hubo globalmente una reducción de 17% de la mortalidad. Esto es muchísimo y esto es para festejarlo. Fíjense otros datos que nos trae este estudio. Se reduce una muerte por cada 8 pacientes tratados con corticoides que están en ventilación mecánica. Y se reduce una muerte por cada 25 pacientes tratados que necesiten oxígeno. Esto es muy importante. Ahora de nuevo, no hay beneficio en los pacientes que no tienen soporte respiratorio, aquellos que no necesitan oxígeno. ¿Cuál es la importancia de esto, gente? La importancia es que hay un claro beneficio en la sobrevida. Hay un impacto en la mortalidad por la utilización de un fármaco que es barato y que está al alcance de todos. Los efectos adversos de los corticoides son muchos. Utilizando estas dosis fueron reportados principalmente
diabetes, hiperglucemia, descompensación de la hipertensión, aumento de los niveles presóricos. Obviamente que existen otros efectos adversos asociados al uso del corticoide, como por ejemplo sangrados digestivos, úlceras gástricas, delirium, psicosis, hipernatremia, debilidad muscular, necrosis aséptica de la cabeza del fémur, etc. Ahora, estos efectos adversos más graves parecen estar asociados a dosis mayores de corticoides, y estos datos provienen de las experiencias para tratar el síndrome de distrés respiratorio agudo grave de 2002, causados por el SARS-CoV-1 en China, en donde se utilizó dosis, por ejemplo, de 0,5 a 1 miligramo por kilo de metilprednisolona, o incluso se utilizó pulsos de corticoides entre 500 y 1 gramo de corticoides por algunos días. Es allí cuando se vieron estos efectos adversos. Ahora, en este caso, 6 miligramos por día equivale más o menos a 38 miligramos por día de prednisolona. Y los estudios observacionales en las otras neumonías virales llegaron a utilizar dosis equivalentes a 100, 200 miligramos por día de prednisolona. Entonces esta es una dosis relativamente baja por pocos días. Ni siquiera hay riesgo acá de supresión de la glándula suprarrenal. Entonces, gente, estas son las noticias que hay hasta ahora. Compártanlo con todo el mundo, pega el link en tus redes sociales. Cuando salga publicado oficialmente los detalles del estudio, voy a hacer un video mucho más completo. Déjame tus comentarios para ver qué te pareció. Suscríbete a nuestro canal y busca el material escrito con el resumen de este artículo en nuestro sitio web drbellermed.com. Nos vemos pronto con mucho más material actualizado.